El día de hoy vamos a continuar contándoles la historia de Napoleón Bonaparte. En el programa anterior vimos cómo este hombre, nacido en una pequeña isla, se convirtió en un gran estratega militar, en un gran político que cambió la historia en Europa. En esta segunda parte, vamos a ver su caída, que se debió principalmente a dos errores: a la invasión a España y la invasión a Rusia. Justamente yo tuve que estar unos días de paso en España por trabajo y allí grabé algunas presentaciones para este programa que espero sean un ingrediente adicional para despertar vuestro interés. ¿Les parece si comenzamos? Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el mundo. En el programa anterior nos quedamos en el momento en el que Napoleón se sentía más poderoso que nunca luego de ganar la batalla de Austerlitz en diciembre de 1805. El siguiente paso era vencer a Gran Bretaña y para ello decretó el bloqueo continental, prohibiendo a Europa todo comercio con la isla. En 1806, Napoleón invadió Polonia. Allí conoció a María Walewska, de quien quedó prendado. Con ella tuvo a su primer hijo. Tenía 20 años cuando Napoleón entra en Varsovia. Los bonapartistas la incitan a que sea la amante, que se sacrifique para que sea la amante de Napoleón durante el proceso en el cual ella se convierte en amante con la autorización de su esposo. Sale embarazada y esto genera en Napoleón la idea de que sí puede procrear. Él pensaba que no podía procrear y inicia la idea en la cabeza de Napoleón del repudio a Josefina. Ella tuvo un hijo que nació en 1810, ella siguió a Napoleón y ella lo sigue a Viena, luego lo va a seguir a Francia. Cuando se casa María Luisa va a exigir que ella parta al destierro como condición para casarse con Napoleón, la futura emperatriz. La instalan en Nápoles, le dan unas rentas. La condesa María Walewska fue la tercera mujer conocida en la vida de Napoleón. Antes estuvo Josefina de Beauharnais, con quien se casó, pero antes de Josefina hubo incluso otra. Cuando Napoleón tenía 24 años, se enamoró locamente de una jovencita llamada Desirée Clary y hasta quiso casarse con ella. Pero su padre se opuso a ese amor. Hija de un comerciante de Marsella, cuya hermana mayor se casó con José Bonaparte y llegó a ser reina de España, y ella estaba enamorada de Napoleón, pero el padre se opuso, y ella luego se casa con un oficial de infantería, Jean-Baptiste Bernadotte, que se convierte en el primer rey de Suecia, de la dinastía Bernadotte por adopción, y ella se convierte en reina de Suecia. Como Josefina, su primera esposa, no podía darle un hijo, a fines de 1809, Napoleón decidió anular su matrimonio, tanto el civil como el religioso,
y ponerse a buscar una nueva esposa para tener un heredero oficial. Y al Napoleón elegir a esta princesa como su consorte, lo que buscaba era reforzar, digamos, terminar con las guerras y reforzar la estabilidad. El 2 de abril de 1810, Napoleón se casó con la princesa María Luisa de Austria. Y el 20 de marzo del año siguiente nació su heredero, Napoleón II, rey de Roma. Y el zar de Rusia le va a negar la mano de una de sus hermanas. Y como él había derrotado a Austria, obliga a que Austria le remita a un archiduque, le envíe a una archiduquesa, y llega así María Luisa, que es la madre del rey de Roma, que sería Napoleón II, a quien le establece una corte impresionante en París, en Saint-Cloud, una residencia napoleónica, que quedaba a las afueras de París. Hoy también en día está cerca del Parque de Príncipes. Como dijimos, después de Austerlitz en 1806, Napoleón decretó el bloqueo continental a Inglaterra. Austerlitz también es conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, donde Napoleón derrota al emperador de Austria y al emperador de Rusia, y él es el emperador de Francia. Napoleón ingresa a Viena y ya es el dueño de Europa. Se reúne con el emperador derrotado de Rusia en Tilsit, humilla a Prusia y le quita muchos territorios al reino de Prusia, que está en Alemania del Norte, con su capital Berlín. A raíz del Tratado de Tilsit, surgió la idea del bloqueo comercial a Gran Bretaña. En el caso de Napoleón, él tenía una estrategia que era invadir Portugal en 1807-1808, para así frenar la influencia que tenía Inglaterra en el Mediterráneo, concretamente en el Peñón de Gibraltar, y luego atacar a Inglaterra desde Portugal. Entonces el reino de Portugal, que tenía una alianza con la corona inglesa desde por lo menos 200 años atrás, entonces Portugal se opone. Entonces Napoleón envía a uno de sus generales a que cruce España para obligar a que la familia real portuguesa, la dinastía de Braganza, se doblegue ante su poder. Deciden abandonar Lisboa e irse a la colonia. Todos los buques que se encontraban en el puerto son requisados, los ingleses envían buques para apoyar inclusive, y se da la inmigración más grande en sentido inverso. Entonces, para el escape, los portugueses recibieron la ayuda de la Marina Británica. Fue un hecho extraordinario, nunca antes visto. La huida de una corte de la metrópoli hacia una colonia. La corte portuguesa, con todos los que pueden irse con ellos, abogados, pintores, toda la gente que pudo escapar de algún nivel socioeconómico alto, va con la familia real portuguesa y llegan a Río de Janeiro en un viaje largo, y quien les pisa los pies viene a ser el ejército francés. Entra a la capital, a Lisboa, la capital del reino portugués, cuando el último buque se ve a lo lejos. O sea, casi capturan a esta familia real y establecen su corte en lo que era la colonia portuguesa de Brasil. Crean el Banco de Brasil, crean un gobierno autónomo que con los años va a terminar creándose un gobierno del reino, y se crea el Reino Unido de Brasil, Portugal y los Algarves. El rey mismo está reinando desde Río de Janeiro. Toda esta movida, que cambió la historia de Portugal y principalmente la de Brasil, fue producto de la invasión napoleónica a Portugal. Es la primera vez que en América se establece una corte real, y esa corte dura hasta prácticamente 1820, o sea, más de una década que el rey de Portugal reina desde
desde Brasil. No se muevan porque regresamos enseguida. La invasión napoleónica a España se originó de la siguiente manera. Para invadir Portugal, las tropas napoleónicas tuvieron que pasar por España. Para eso se firmó el Tratado de Fontainebleau en octubre de 1807. Lo que él buscó fue una alianza con la Casa de los Borbones en España, ¿no? Para que las tropas napoleónicas simplemente ingresen por España y lleguen hasta Lisboa. Incluso Napoleón convoca a Carlos IV a Bayona, ¿no? Y eso también se da, ¿por qué? Porque el motín de Aranjuez, que es donde el príncipe Fernando VII, el futuro Fernando VII de España, se levanta en contra de su padre, ¿no? El príncipe de Asturias se levanta en contra de su padre, se autoproclama rey, se le considera como rey, y esto lo que va a ver Napoleón es la oportunidad para fragmentar un poco a la monarquía española. Entonces, padre, hijo y Napoleón se encuentran en Bayona, ¿no? Y ahí sucede algo muy curioso, que es que cada uno termina abdicando al trono y se lo termina entregando a Napoleón. Entonces, por un momento Napoleón se convierte como en rey de España, y Napoleón luego le va a entregar la corona a su hermano José Bonaparte, ¿no? El popularmente conocido como Pepe Botella. Y en ese contexto es que ingresó a Madrid el general francés Joaquín Murat, que va a detener a Carlos IV y a la reina y los va a trasladar a Francia. Entonces, es todo un impacto en el que el pueblo madrileño se va a levantar contra la política napoleónica, la ocupación, y esto va a generar una fuerte represión en los fusilamientos del 3 de mayo, que también fueron pintados por el destacado pintor Francisco de Goya. Como dijimos, uno de los grandes errores de Napoleón fue la invasión a España. Él jamás pensó encontrar una reacción tan fuerte. Yo creo que Napoleón subestima el nacionalismo de los españoles. España era el país más atrasado de Europa, institucionalmente y culturalmente. Carlos III es el primero que a fines del siglo XVIII trata de abrir España y trata de modernizar España, pero España seguía siendo un país de los más atrasados de Europa, y la intelectualidad española quería modernizar al país, y muchos de esos españoles veían en Napoleón un personaje que podía contribuir a esa modernización. Napoleón no piensa de que la población va a reaccionar a favor de una dinastía que la considera decadente. Probablemente la dinastía está en su peor momento. Carlos IV era un monarca sin ganas de reinar, no tenía personalidad, y Fernando VII ya se veía que iba a ser el rey felón que fue, y uno de los peores reyes de la historia de España. Ya había complotado contra su padre. Y a pesar de que los Borbones eran un desastre y el primer ministro Godoy era un corrupto, se produce esta reacción contra los franceses, que la guerra en España dura prácticamente 6 años y es una hemorragia permanente y una distracción permanente, y además trastorna planes mucho más ambiciosos que tenía Napoleón con relación no solo a España, sino a sus colonias.
Rastros de la invasión napoleónica en España hay muchos. Yo estuve de paso por Madrid y pude conocer algunos. Esta es la Puerta de Toledo, una de las 4 impresionantes puertas que todavía se conservan en Madrid. Es Arco del Triunfo, en homenaje al rey Fernando VII y a la independencia española. Comenzó a construirse en 1813, cuando todavía Napoleón estaba en el poder. De hecho, era un monumento para conmemorar la llegada de José Bonaparte al trono. No se terminó. Cuando Fernando VII volvió a España, se retomó la construcción ya como un monumento en homenaje a él y a la expulsión de los invasores franceses. El típico caso de nadie sabe para quién trabaja. La comenzaron los franceses y la terminaron los españoles. A pesar de ser repudiado por los madrileños, José I introdujo reformas jurídicas, sociales, y se preocupó del desarrollo urbanístico de la ciudad. De hecho, durante su periodo se inauguraron o comenzaron a configurarse diversas plazas de la ciudad, como la Plaza del Oriente, la Plaza de los Mosquenses o la Plaza Santana, que es donde yo estoy en este momento. Esta plaza es hermosa y además es particularmente atractiva para mí porque aquí queda el Teatro Español y hay este monumento a García Lorca y más atrás un monumento a Calderón de la Barca. Por esta afición a las plazas, a José I se le apodó el rey de las plazuelas. En 1809, José Bonaparte anunció la fundación de un museo de bellas artes. Él quería que Madrid tuviese, como otras ciudades europeas, un museo real abierto al público. Al final, el proyecto no se concretó, pero cuando Fernando VII retomó el poder, retomó también la idea del proyecto y finalmente en 1819 se inauguró el Museo del Prado, que como ustedes saben es uno de los museos más importantes del mundo, con una colección impresionante. La reacción frente a la invasión napoleónica en España produjo un movimiento de resistencia que no alcanzó solo a Madrid, sino a toda la península. Esto llevó a la constitución de juntas de gobierno autónomas. Este movimiento no solo fue una oposición al invasor francés, sino que tuvo un fuerte componente revolucionario, antifeudal y antinobiliario, con lo que se llama el antiguo régimen, es decir, esta estructura económica, social, política, cultural que había dominado durante toda la época moderna y que, claro, tenía presencia de rasgos feudales, poder nobiliario, pero lo interesante es que en España ya habían penetrado pues, las nuevas ideas con la Ilustración, el liberalismo, y entonces se va a aplicar la teoría de la retroversión de la soberanía. El pueblo había dado el poder al rey. En ausencia de un rey legítimo, en este caso era Fernando VII, llamado el deseado, el poder volvía al pueblo. Entonces, si nos damos cuenta, se basa en las ideas del liberalismo. Y el pueblo, en su legítimo derecho, podía autogobernarse.
Estas juntas de gobierno o de autogobierno, para ser más claros, se formaron no solo en España, sino también en América. Entonces, también en América se van a formar las juntas de gobierno que van a resultar siendo peligrosas también para, digamos, la duración de la monarquía. Entonces aparece el 16 de julio de 1809 la Junta Tuitiva de la Paz, en 1810 las de Buenos Aires, en mayo, Santa Fe de Bogotá en julio, Quito el 10 de agosto, México en septiembre y Santiago de Chile en septiembre. Hubo juntas de gobierno en la España peninsular, pero también en las colonias, salvo en el Perú, porque aquí estaba el centro del poder español en América. En España se convocó a una junta central que a su vez convocó a las Cortes de Cádiz, donde se elaboró la famosa Constitución de Cádiz de 1812, que regiría para España y para América. En la elaboración de esta Constitución participaron españoles peninsulares y americanos que viajaron desde las colonias. Estos movimientos autonomistas, para muchos, fueron el germen de nuestra independencia. Como podemos ver, la historia es un proceso que está absolutamente interconectado. Entonces creo que mirar también la historia desde esta perspectiva e integrando en la historia universal a no solo el Perú, sino la América hispánica en su conjunto, yo creo que nos va a permitir entender mejor los procesos, no solo nacionales, sino también mundiales. Volvemos con la derrota de Napoleón en Rusia. Ahora sí, sigamos con Napoleón. Dijimos que sus dos grandes errores fueron España y Rusia. Ya vimos todo lo que desencadenó la invasión a España. Bueno, en 1812 se produjo la invasión a Rusia, que se convirtió en un verdadero fracaso. Rusia en la época tenía un ejército enorme, por eso que Napoleón al final, con varios aliados en esta gran armée que es el gran ejército que él creó, estaba unido con varios países, entre ellos estaba Polonia, estaban incluso hasta parte de lo que era Alemania de la época, en Prusia, habían varias unidades que eran de los Países Bajos. Napoleón invadió Rusia con un ejército de alrededor de 600.000 hombres. Imagínense, llegó a tomar Moscú, pero hubo dos cosas que le jugaron en contra: el inclemente invierno ruso y la estrategia del zar Alejandro I de dejar la tierra arrasada. Y se enfrenta en varias batallas con el ejército ruso y lo va derrotando una tras otra, digamos, hasta la ocupación de Moscú. Los rusos emplearon la táctica de ir arrasando el terreno agrícola que iban dejando detrás y no dejarle recursos al ejército napoleónico. De esta forma estaban obligándole a ellos a implementar un sistema de logística de gran distancia, que para la época, bajo las condiciones de carruajes que se empleaban, era muy complicado, digamos. Entra demasiado tarde a Rusia y cuando empieza a tener problemas, corresponde a la llegada del invierno, y no son los rusos los que vencieron a Napoleón en Rusia, es el general invierno. Porque de 600.000 hombres, un ejército impresionante, 600.000 hombres, solamente 100.000 van a volver. Pero menos de 100.000 mueren en batalla. Hay 500.000 que desaparecen muertos de frío. Desaparecen a lo largo de la ruta entre Moscú y la vuelta a Francia. Porque es un ejército de movimiento, entonces muy liviano, entonces no tienen la ropa, no tienen la capacidad de resistir a un invierno con nieve, con temperatura de menos 20, menos 30, desaparecen.
Esto lo podemos ver incluso hasta en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi, digamos, invade Rusia también. A pesar de que tenía una tecnología muy avanzada en la época, también se le crea un problema logístico grande y las condiciones de los inviernos rusos. Si la invasión a España fue un gravísimo error cometido por Napoleón, la invasión a Rusia marcaría el comienzo de su fin. En España, luego de la invasión napoleónica, había regresado al trono Fernando VII y a Napoleón no le quedó más remedio que reconocerlo como rey. La desastrosa derrota en Rusia, con un tremendo número de víctimas, fue algo de lo que Napoleón jamás se recuperó. Luego de una serie de acontecimientos, las fuerzas enemigas de Francia se reagruparon, tanto fuera como dentro del país. Napoleón estaba acorralado por todos los frentes, hasta que en 1813 se produjo la Batalla de las Naciones. La Batalla de las Naciones es una batalla que duró 3 días, en la cual se enfrentan las tropas de Prusia, de Austria, de Rusia, de Suecia. Napoleón es derrotado y tiene que huir a Francia, y a los pocos días de llegar lo persigue el ejército de la coalición que busca derrotarlo prácticamente en otra batalla, pero ya es innecesaria porque estando en Fontainebleau Napoleón abdica, se le pide que abdique. Luego de la ocupación de París por las tropas enemigas, Napoleón aceptó el Tratado de Fontainebleau, que fue un acuerdo con Austria, Rusia y Prusia, donde, entre otras cosas, renunciaba a todos los derechos de soberanía sobre los territorios bajo su dominio, excepto la isla de Elba, a donde partiría al exilio. En Elba va a realizar algunas obras como soberano de la isla. Va a construir carreteras, va a construir un teatro, un hospital, va a recibir la visita de su examante María Valesca y de su hijo Alejandro, pero ahí en Elba va a recibir correspondencia de su hermano, quien le dice que hay intentos de los Orleans para destronar a Luis XVIII, que era el nuevo rey de Francia, el hermano Luis XVI, y él quiere adelantarse a esos hechos, y anuncia que va a regresar a Francia por los campanarios de las iglesias, desde la iglesia del puerto de Elba hasta Notre Dame. Napoleón permaneció aproximadamente 10 meses en la isla de Elba, hasta febrero de 1815. De allí partió a París y empezó lo que se conoce como el periodo de los 100 días. Parte solo. Él desembarca en el Golfo Juan. Hoy es un golfo que está al costado de Cannes, donde se realiza el famoso Festival de Cine. Y Napoleón va avanzando y las tropas del ejército francés del rey Luis XVIII, que son enviadas para atraparlo, capturarlo o matarlo, se le van uniendo. El primer grupo de soldados que se le enfrenta, Napoleón les quita el saco, se abre el pecho y dice: dispárenle a su emperador, y terminan cargándolo, llevándolo en hombros. Es un paseo triunfal por algunas ciudades como Grenoble, como Lyon. Él entra en París con 1000 soldados y había partido de Elba sin ninguno. En ese periodo donde él va a volver a Francia, se le conoce como los 100 días, y va desde su llegada a París, el arribo apoteósico a París, hasta la derrota definitiva en la batalla de Waterloo. Napoleón intentó evitar una nueva campaña. Adoptó una constitución liberal, decidió eliminar el poder vitalicio, dio poder a una cámara de diputados, etcétera, etcétera, que era algo muy distinto a lo que había hecho entre 1805 y 1814. Uno puede vislumbrar en los primeros meses del último periodo de Napoleón una evolución política importante, pragmática probablemente. Lo hace porque él sabe que
Los riesgos son importantes. Pero las monarquías europeas ya no quieren hablar, no quieren escuchar hablar de Napoleón. Lo quieren eliminar de manera definitiva. Se equivocaron exiliándolo a la isla de Elba, volvió y retomó Francia sin una gota de sangre, sin un herido. Para ellos ha sido un golpe terrible. Entonces, cualquier cosa que haga Napoleón, van a armar una alianza militar y lo van a derribar. O sea, no hay ninguna duda. Desde el primer día de la vuelta a Napoleón, los textos de la Cancillería de todos los ministros europeos reunidos en Viena, en Austria, son más que claros. Acá no hay que darle ninguna oportunidad. Entonces, eso hace que arman un ejército enorme que entra por todos lados de Francia, por España, por Italia, por Suiza, por Alemania y por Bélgica. El 18 de junio de 1815 se produjo la batalla de Waterloo, que cerraría de manera definitiva la era napoleónica. Y Napoleón quiere enfrentarse a su mayor enemigo, que es Gran Bretaña, entonces decide liderar el ejército que entra en Bélgica. Gana la primera batalla contra los prusianos en Ligny, 2 días antes de Waterloo, aplasta el ejército prusiano y 2 días después tiene que enfrentarse al ejército británico. Es una batalla cruenta, casi 40.000 muertos de cada lado, 80.000 muertos en un solo día. Una carnicería horrible. Y en un momento Napoleón está a punto de ganar la batalla cuando llega el ejército prusiano, que ha logrado volver al campo de batalla, y eso cambia totalmente el equilibrio de las fuerzas, y ya Napoleón no tiene ninguna posibilidad y pierde Waterloo, y pierde el poder y pierde todo. En Waterloo se enfrentaron el ejército napoleónico y la Séptima Coalición, una alianza multinacional que incluía a la poderosa Gran Bretaña y a Prusia. Tiene mucha participación el duque de Wellington, Lord Wellesley, y sería el héroe británico del ejército por derrotarlo. Napoleón llega al puerto, puede escapar en un barco a Estados Unidos, a Nueva Orleans, donde sus partidarios lo invitaron a ir. Lo cierto es que Napoleón decide no ir a Estados Unidos y se entrega a sus enemigos, a los ingleses. Y ellos, ya para evitar lo que sucedió en Elba, lo deciden desterrar a la isla de Santa Elena. Volvemos con lo último del programa. Entre septiembre de 1814 y junio de 1815 tuvo lugar el Congreso de Viena, donde se reunieron las potencias que habían vencido a Napoleón con el objetivo de reorganizar política e ideológicamente a Europa luego de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. El nuevo orden que planteaba el Congreso de Viena partía de que Francia regresara a tener las fronteras que tenía antes de las conquistas napoleónicas. También, luego de este Congreso, Austria, Rusia y Prusia firmaron la Santa Alianza. Las fuerzas conservadoras, monárquicas de antiguo régimen, reunidas en la Santa Alianza, establecen la restauración. Entonces quieren restaurar las estructuras anteriores, no solo a Napoleón, sino a la Revolución Francesa, aunque eso no es viable tal cual lo estoy diciendo, pero sí en el Congreso de Viena se establece una nueva geopolítica en Europa, y esto también va a impactar en América. La derrota en Waterloo, que es la que abre la puerta a una nueva configuración del orden internacional hegemonizado por el sistema de la Santa Alianza y el Congreso de Viena, establece nuevas reglas del juego para las revoluciones sudamericanas. Ese nuevo escenario abrió la posibilidad, ¿no es cierto?, de que los ejércitos revolucionarios se nutrieran y recepcionaran a estos oficiales napoleónicos que habían quedado
¿no es cierto?, desnudos, sin Napoleón, sus convicciones políticas y sus convicciones ideológicas, si queréis, y también sus destrezas militares, las ofertaron a los gobiernos americanos o a los gobiernos precarios, gobiernos americanos que financiaban la guerra contra las posturas realistas. Fue en ese contexto que todo un contingente de oficiales franceses y europeos en general recalaron en América, en la costa oeste norteamericana y en todo Sudamérica. Yo descubrí 2.000 militares napoleónicos en los ejércitos desde México a Chile, Argentina en el sur, de los cuales más o menos 300 participan del ejército de los Andes, entran a Chile y en su mayoría pasan al Perú con San Martín en 2021. Cuando hablamos de 250, 300 de un ejército a lo máximo de 3 a 4 mil hombres, estamos hablando de un grupo fuerte. En general, oficiales con un pasado, con una experiencia que no tienen los oficiales latinos, porque los oficiales latinos no podían ser oficiales durante la colonia, no tenían la experiencia, salvo algunos, como Freire, como Carrera, como San Martín, que pelearon en el ejército español en Europa antes, pero la mayoría no tiene experiencia, por lo tanto, liderar un regimiento, una brigada, una división, no se inventa de un día al otro. Sin duda, la participación de estos oficiales venidos de Europa fue decisiva en la fase final del proceso de la independencia hispanoamericana. Entonces, cuando llegan esos oficiales napoleónicos, digo napoleónicos porque, si bien la mayoría es francés, pero hay polacos, hay belgas, hay españoles, hay italianos, hay hasta algunos ingleses. Es una mosaica de pueblos de toda Europa que peleó con Napoleón en un momento. Entonces, cuando llegan a América, inmediatamente los generales en jefe, los líderes de la independencia, los contratan y los ponen a la cabeza de las tropas, los ponen como profesores de las escuelas militares. Utilizan los napoleónicos por los que saben hacer, que es establecer, liderar tropas, establecer estrategias, dibujar mapas, preparar las batallas, y eso lo saben hacer muy bien. De los 2.000 que van a pelear en América Latina, casi 200 van a llegar a ser generales, almirantes o mariscales. Es una proporción enorme. Al Perú llegaron oficiales napoleónicos, tanto en el ejército de San Martín como en el de Simón Bolívar. Por ejemplo, con San Martín llega un personaje que se llama Salvador Soyet, que va a ser ministro de la Marina de Perú en 1830. Vienen dos personajes que van a ser generales del ejército de Perú, Raulet y Brandsen. Y Raulet es un personaje muy importante porque va a seguir peleando en el seno del ejército del Perú y va a morir en la batalla de Portete de Tarqui, eso, en 1929. Luego de Waterloo en 1815, el corso tuvo que volver a abdicar. Los británicos lo exiliaron en la remota isla de Santa Elena, en pleno Océano Atlántico. Allí permaneció exiliado a lo largo de 6 años, hasta su muerte en 1821. Sobre su estadía en Santa Elena se ha dicho y escrito mucho. Algo de todo eso lo encontramos en el libro Napoleón, un emperador para el Perú, escrito por el magistrado peruano Augusto Ferrero Costa. Este libro que yo he escrito de Napoleón trata de captar un hecho sobre el cual se ha escrito recién a partir del año 2005, que se ha descubierto que, como San Martín era partidario pues de la monarquía, ¿no?, tuvo la idea de mandar un emisario porque dijo, qué mejor que ahora que Napoleón está prisionero, ir a rescatarlo a Napoleón a la isla de Santa Elena y traerlo de emperador al Perú. Entonces, justamente cuando él se pone de acuerdo con Lord Cochrane para que venga al Perú a ayudar a
a la independencia, le habló pues de este encargo, ¿no? De que él fuera a Santa Elena, secuestrara a Napoleón y lo trajera como emperador del Perú. A lo largo de muchos años, Ferrero Costa ha podido coleccionar gran cantidad de documentos, autógrafos de Napoleón y de personas ligadas a él. Tengo las firmas no solamente de él como emperador, sino antes de ser emperador, en las que firmaba como Buonaparte primero, con su apellido italiano, como Bonaparte después, con el apellido francés, y como Napoleón después, cuando ya era pues emperador de los franceses, ¿no? Y logré coleccionar las cartas del padre, de la madre y de todos sus hermanos, ¿no? Y de todas sus hermanas también. Y después de los gobernantes que lo sucedieron, ¿no? Hasta llegar a Napoleón III. Ferrero Costa también conserva un cuadro de la escuela cusqueña con detalles que lo relacionan a Napoleón Bonaparte. En cuanto a este cuadro, es la Virgen María con el sombrero napoleónico, cargando a Jesús también con el sombrero napoleónico, la Virgen Napoleónica. Y se dice que lo más probable es que sea del 1817, antes de la República acá, y coincidente con la idea que tuvo San Martín de traer a Napoleón como emperador al Perú. Y también sobre el periodo de Napoleón en la isla de Santa Elena, el economista e historiador argentino Emilio Ocampo escribió el libro La última campaña del emperador. Lo que está claro es que entre 1817 y 1819 hay intentos bastante serios de seguidores de Napoleón, que tienen el apoyo financiero de José Bonaparte, de tomar un rol muy importante en la lucha contra el dominio español en América. Pero hay otra facción que no está interesada en esto. Esa facción es liderada por San Martín. Sobre la muerte de Napoleón también se ha dicho mucho, que fue asesinado, envenenado con arsénico, que murió de cáncer al estómago. Las hipótesis abundan. El que propugnó esa teoría del asesinato fue el mismo Napoleón, que en sus últimas semanas de vida dijo: estoy siendo asesinado, y se lo dijo a quienes lo acompañaban. Para saber si fue asesinado o no, lo que habría que hacer es, obviamente, exhumar los restos de Napoleón, así que nunca sabremos con certeza si murió. Lo que parece dudoso es que haya muerto de cáncer al estómago, como el gobierno inglés dijo en su momento, porque es muy raro que alguien con cáncer al estómago muera con un estado físico bastante corpulento como el que tenía Napoleón al morir. Como sea que haya sido, el 5 de mayo de 1821, poco antes de proclamarse la independencia del Perú, a los 51 años de edad, murió Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena. Hoy, sus restos mortales descansan en el complejo arquitectónico Los Inválidos, en el 7º distrito de París. Con lo que pasa en Waterloo y con su exilio a Santa Elena, Napoleón deja de ser un hombre y se transforma en un mito. Y como todo mito, es un tema de debate. Cuando se celebró este año el bicentenario de la muerte de Napoleón, fue todo un debate a nivel nacional en Francia. En el fondo, Napoleón es un personaje muy moderno, más allá de su propia persona, más allá de si a mí me cae bien o me cae mal. No es el tema. El tema es que si vamos a ver de manera profunda cuáles son los temas que planteó constantemente durante su poder, son todavía los temas que tenemos que resolver hoy. Y en eso es súper interesante. Reflexionar sobre las identidades, sobre las fronteras, sobre el modelo político, es lo que estamos haciendo todos, en América Latina en particular. En Chile tenemos un problema de acceso a la educación, tenemos un problema de desigualdad profundo, tenemos un problema de clase política corrupta,
son temas que ustedes conocen muy bien en Perú también, y son temas que han sido, puede parecer extraño, pero que eran ya de moda hace 200 años. Y al final no hemos resuelto. Conocer la historia de Napoleón Bonaparte nos ayuda a ver cómo la historia está interconectada, es decir, no son una serie de hechos aislados, sino que es un todo en constante movimiento. Hablar de Napoleón no es solamente hablar de Francia o de Europa, es también hablar de rutas comerciales, de Egipto, de Estados Unidos y, por supuesto, de la independencia hispanoamericana. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo. Nos vemos en la próxima.